La de Otras. Es que ayer no tuvimos clase. ¿Esta no la habíamos visto? No. No, eso sí no. La de los artículos. Tampoco. Es que sí perdimos una clase. Sí, nada más quería ver dónde nos habíamos quedado. Si nos habíamos quedado aquí o más adelante. No, tampoco. Porque es así de las células, Estas las sí las blancas y vimos. las azules. Sí. Entonces ahí nos habíamos quedado. Disculpe, doctora. Ajá. ¿Hasta dónde va a venir el examen? ¿Hasta la clase de hoy? Sí, hasta la clase de hoy. No sé si ya se dieron cuenta, ya les subí las presentaciones. Ya están las presentaciones y también les subí un archivo en la carpeta que hice material de consulta, está en la parte superior del curso. Viene un artículo que habla precisamente de los vectores de clonación y viene esta parte. Muchísimas gracias, Gracias, maestra. doctora. Gracias, doctora. De nada, ya están arriba. Está también incluida esta presentación. Entonces vamos a continuar. Bueno, hasta aquí terminamos con lo que es la clonación del fragmento de interés en un vector de expresión para precisamente obtener múltiples copias de nuestro gen de interés. Lo siguiente es precisamente lo de la clonación de organismos, cómo obtenemos organismos clones, es decir, un clon de un organismo. Se empezó a trabajar con núcleos de... los primeros experimentos que se hicieron para tratar de clonar organismos se hicieron en ranas. Se empezó a trabajar precisamente con anfibios. Se utilizó la rana leopardo, más que nada porque era mucho más fácil de manipular y era mucho más sencillo hacer la manipulación de las células. Entonces, esos primeros intentos se hacían utilizaban células se le terminó la pila a la computadora. Ahorita vuelvo a conectarla. Sí, por eso se apagó la presentación. Ok, muchas gracias. Nada de nada. Sí, ya más que no me avisó que ya se estaba acabando la pila. Ya en un minuto la enciendo. Entonces, como les digo, los primeros intentos para clonar organismos se hicieron utilizando anfibios o ranas. Se hacían las pruebas en ranas. Posteriormente se probó en mamíferos. Principalmente empezaron a utilizar ratones, porque era más que nada, era mucho más sencillo la manipulación. Y lo mismo tener al organismo es mucho más sencillo con los ratones, y también se selecciona ahora sí que el organismo modelo de tal forma que su tasa de reproducción sea, ahora sí que el tiempo de gestación en este caso sea más corto para poder obtener los resultados en un menor tiempo. Ya está la... Listo, ya está de vuelta. Ya ven la presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, lo que empezaron a hacer, pues, fue precisamente utilizar ratones y trabajaron con núcleos de células embrionarias. Una vez que se generaban, ahora sí que se hacía fundación, se llegaba a la etapa del cigoto y de ahí tomaban las células. Entonces utilizaban células embrionarias y estas se transferían a cigotos sin núcleo, es decir, al cigoto se le removía el núcleo y se implantaban el núcleo de las células embrionarias. Posteriormente vieron que funcionaba, pero estaban los problemas de obtener las células embrionarias y los cigotos.
Entonces buscaron ahora sí que otra estrategia, otro material del cual partir para hacer mucho más sencilla la técnica. Entonces, el Campbell y colaboradores igual volvieron a trabajar con ratones y ellos utilizaron células embrionarias diferenciadas, es decir, células que ya tenían un determinado grado de diferenciación, ya no eran células madre, sino ya estaban diferenciadas. Entonces, utilizaron estas células como donadores del núcleo. Y nuevamente aquí ya empezaron a utilizar los ovocitos, que son los precursores inmaduros de estas células como receptores para los núcleos que provenían de estas células embrionarias diferenciadas. Aquí, ahora sí que corroboraron la eficacia de la técnica y se les ocurrió, ahora, bueno, en lugar de utilizar como donantes del núcleo células embrionarias, vamos a probar qué es lo que sucede si utilizamos un núcleo de una célula completamente diferenciada, es decir, células somáticas, y que provengan de un organismo adulto, porque aquí están utilizando embriones, en todos estaban utilizando embriones, que ahora sí que es un tejido nuevo, son células nuevas, se podría decir. Entonces quisieron probar qué es lo que sucedía si utilizaban células de un organismo adulto como donadoras, es decir, para que van a donar el núcleo. Entonces lo que hicieron para hacerlo fue utilizar células de tejido mamario, que es precisamente lo que dio origen a la oveja Dolly. Utilizaron células de tejido mamario de una oveja adulta, de una oveja que ya tenía 6 años de edad. Entonces tomaron células somáticas ahora sí que de la glándula mamaria de esta oveja, y como receptor de ese núcleo utilizaron ovocitos a los cuales le removieron el núcleo. Entonces, esta técnica que ellos utilizaron, Wilmut y colaboradores, en 1997, se denomina transferencia nuclear de células somáticas y es la técnica que se utiliza para clonar organismos, para obtener organismos que son genéticamente iguales. Entonces, es la técnica de transferencia nuclear de células somáticas. Si ustedes quieren buscar clonación de organismos, busquen así la técnica, transferencia nuclear de células somáticas, y es la técnica que se utiliza para clonar organismos. Entonces, esto fue lo que se hizo ahora sí que la técnica, y obtuvieron a Dolly, el primer mamífero clonado. Esto fue, bueno, nació en 1996, nada más que ya reportaron el estudio en 1997. Entonces, estos son el de Campbell y colaboradores, y el de Wilmut, que es donde clonan a Dolly. Aquí está el de Wilmut, donde se da ahora sí que la clonación de la oveja Dolly, el de Campbell y el de McGrath, que trabajó con ratones y, bueno, embriones. Entonces, si se fijan, es el mismo equipo. Aquí está Campbell y aquí está Campbell otra vez, y aquí está Wilmut y Wilmut. Entonces ya estaban trabajando en la técnica, en la transferencia nuclear de células somáticas. Entonces, ellos trabajaron con ovejas que hicieron clonar ahora sí que a Dolly, porque en el instituto en donde estaban precisamente trabajando con ovejas y vacas. Más que nada lo que ellos buscaban era la forma de introducir genes a las ovejas o a las vacas, para que eran genes humanos a las ovejas o a las vacas, para que producieran proteínas humanas que posteriormente podrían ser utilizadas en otro